Muchas gracias, Javier, por la invitación y a todo el mundo por estar aquí hoy. Muy contenta de estar en Valladolid y una pena no estar junto a Lara porque es una persona que, bueno, es una amiga y además es una persona que admiro profundamente tanto a nivel personal como profesional. Lo que hemos pensado es que voy a hacer una muy breve presentación como para hablaros un poco de temas que me unen a Lara y que nos han unido en nuestro trabajo. En particular, una exposición en la que Lara era una parte muy importante. Y luego vamos a charlar un poco de nuestras idas y venidas en relación con las montañas. Lo he titulado Montañas Rebeldes. Soy arquitecta, pero llevo años trabajando con temas relacionados con la minería de materiales como el litio, que es un material fundamental para la infraestructura digital. Los teléfonos móviles tienen litio en las baterías, los ordenadores portátiles, los coches eléctricos, etc. Y bueno, la Unión Europea quiere ser independiente en tener este material, no depender de Australia, de Chile o de China, y han encontrado litio en lugares como Portugal y también en España, ¿no? En Cáceres, en Galicia. Entonces vamos a oír hablar de litio bastante. Y también me interesa mucho la minería, pero la minería ligada al mundo digital, a los datos. Hoy voy a hablar un poco menos de eso, pero si sale en la conversación, encantada. ¿Y cómo llegué ahí? Bueno, pues hicimos cuando era directora de investigación en Holanda, en el Museo Nacional de Arquitectura, hicimos un proyecto sobre el material litio, ¿no? Y en principio miramos a Chile y estas piscinas donde se evaporan millones de litros de agua para conseguir que estas sales, ¿no?, se concentren y de ahí sacar litio. Chile es uno de los mayores productores, ¿no? Y esto es el desierto de Atacama, así que están evaporando miles de litros de agua en el desierto más árido del mundo para conseguir que tengamos las baterías de lo que se llama la transición verde, ¿no? Entonces ahí hay una pequeña tensión entre lo que entendemos con la transición verde y las energías renovables y también, bueno, pues sus efectos que tenemos que conocer, ¿no? Queremos hacer decarbonización, pero hay que entender también de dónde vienen. Y lo que nos interesaba es, estas imágenes son tan potentes que también tienen una belleza sublime, ¿no?, que nos atrae con esos colores. Y era importante también bajar a ese nivel donde pasan las cosas y ver qué realmente ocurre en esos lugares. Y también, bueno, pues este tipo de cosas que son las tuberías que atraviesan el desierto, extrayendo agua para evaporarla, ¿no?, en un lugar en el que hace falta el agua, ¿no? Falta para comunidades como esto es en Bolivia, pero es que esa área se llama el Triángulo del Litio, que es Bolivia, Chile y Argentina, ¿no? Y las comunidades indígenas que llevan viviendo ahí miles de años, pues están sufriendo los efectos de esta pérdida de agua. Pero también otras comunidades que no son solamente humanas, que por ejemplo cianobacterias, que son una de las bacterias más importantes para el origen de la vida y que están presentes en estas salinas y que también están sufriendo, pues, por los efectos de la minería. Y nos encontramos como imágenes como esta, ¿no? Bebo litio como cobre protege el territorio. Y es como muchas de las comunidades ahí piensan que cuáles son las prioridades en realidad que estamos poniendo encima de la mesa y cómo les puede beneficiar a estas comunidades el hecho de que haya esta minería, ¿no? Que los coches eléctricos, bueno, pues no son su prioridad aquí, sino poder beber. ¿Y qué pasa? Pues porque pensamos que vamos a hacer una transición energética, pero al final nos damos cuenta de que cada vez consumimos más. Si vemos la gráfica, al final no es que se sustituya una fuente de energía por otra, sino que las sumamos, ¿no? Seguimos utilizando carbón, petróleo, por supuesto, otras energías renovables, pero eso lo que va es sumando, ¿no? Entonces tenemos lo que yo llamo como un deseo compulsivo por más, ¿no? Porque cada vez necesitamos más energía para vivir, para utilizar nuestros dispositivos, para la industria, para la vida contemporánea. Y hay un momento en el que de dónde vienen esos deseos y en realidad también, bueno, cuáles son los sueños que vienen acompañados y de quién son esos sueños. Y muchas veces, bueno, pues el sueño del coche eléctrico, yo no dudo que sea bueno hacer esa transición, pero podríamos pensar en otro tipo de transporte público, ¿no? No el coche eléctrico individual, a lo mejor beneficia como algunas marcas, en particular algunas compañías que conocemos bien, y otras a lo mejor no tan bien, que es Build Your Dreams, ¿no? Esta es una compañía china que también produce una gran mayoría de los vehículos eléctricos. Y entonces, para mí es interesante esto porque es a costa de qué construimos nuestros sueños.
Y yo creo que el trabajo de Lara también tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, cuando vemos todas las grandes obras de arquitectura, no muchas obras de arquitectura, nunca pensamos en dónde vienen esos materiales. Y hay veces que es interesante ver cómo se construyen nuestras arquitecturas, cómo se construyen nuestros sueños y de dónde vienen, cuál es la materialidad. Nosotros no comemos batería, se llevan el agua, se llevan la vida. Pues esta era la primera aproximación. Hicimos un libro en castellano y en inglés, una exposición en Holanda y de repente me di cuenta que, bueno, que estaba muy bien y sigo muy ligada a Chile porque trabajo también en temas de infraestructura digital allí con el gobierno y comunidades, pero nos pareció que también había que hablar de lo que estaba pasando en la península ibérica. Este es Covas de Barroso, es en el norte de Portugal, al lado de Chaves. Es patrimonio agrícola mundial, es un lugar de unas tradiciones ancestrales y todo esto que veis aquí va a ser una gran mina de litio, si todo sigue como la empresa quiere y el gobierno portugués y la Unión Europea también. Es un lugar que tiene unas tradiciones muy arraigadas, que la agricultura y la ganadería se practican como tiempos ancestrales, no ha cambiado prácticamente nada y eso no impide que sus comunidades vivan una vida pues plena, ¿no? Pero han encontrado litio en esas montañas, ¿no? Y bueno, pues la Unión Europea, el gobierno portugués, están muy interesados en extraer ese material a cualquier precio. Las comunidades que viven allí no están tan de acuerdo, llevan protestando desde hace ya casi 7 años y me pidieron que hiciera una exposición de litio, como la que había hecho en Holanda, en Portugal, y yo dije que, bueno, que no la haría si no la hacía con esas comunidades, aprendiendo de sus luchas y si era de algún tipo de relevancia, ¿no? Porque hacer una exposición porque sí, pues no me parecía interesante. O sea que esto es el de la inauguración y algunas de las comunidades vinieron a celebrar, a cantar y a contar sus historias y poder conversar con aquellas personas que sí que creen que la minería de litio en ese lugar es adecuada y tener una conversación abierta en público, que creo que es muy necesaria. Estas son algunas de las obras, y voy a ir muy rápido, no voy a explicar la exposición. Esta es una muy interesante de Maarten van den Eijden, que habla como de los diferentes usos del litio, ¿no? Los coches eléctricos, las pilas, son necesarias para las baterías de las placas solares, pero también se utiliza para pastillas, ¿no? Para medicación, para el trastorno bipolar y manía y depresión se ha utilizado durante años. Y nos parecía interesante también contar esa relación entre las energías, tanto las que nos conectan con el planeta como las propias, ¿no? Esa relación entre la pila y la pastilla de litio, y cómo nos conectan lo que ocurre en el territorio con lo que nos ocurre a nosotros. Esta es Liane Weisma y nos hablaba un poco de esa compulsión que os decía antes. Esto es un proyecto que cava en muchos sitios sin ningún motivo aparente. Los túneles no van a ninguna parte, simplemente cava durante días y hace un agujero muy grande y luego lo tapa. Pero esa condición como de excavar continuamente de una manera como obsesiva y compulsiva habla mucho de la manera en que entendemos la relación con el territorio a través de la minería. Esto es Carlos Grijalva, que habla un poco de esos test que se hacen, ¿no? en la montaña para extraer pruebas y saber qué metales, qué minerales se encuentran para luego poder extraerlos. Y ese es un momento muy traumático en la comunidad de Covas cuando de repente hacen sacan esos test geológicos y se ve que hay litio, ¿no? Entonces la compañía pues quiere extraer. Y este era un poco lo que contaba Susana Suárez en esta imagen. El momento en el que se empezaron a hacer estas excavaciones. Y en la otra imagen dice, bueno, a veces pensamos que las montañas son entes abstractos, que la materia es inerte, pero en realidad en esas montañas, en Covas, en esa tierra que extraen, viven, está puesto en portugués, pero más o menos lo podemos entender, ¿qué es lo que vive en un gramo de tierra? Pues millones de bacterias, un montón de tipo de formas de vida, de hongos, de micelio, o sea que cada vez que pensamos en la tierra, en lo que se extrae, en vez de pensar en algo abstracto que no tiene vida, tenemos que pensar que en realidad la tierra tiene vida y que la relación de esas comunidades que han cultivado y que han trabajado con los animales durante siglos es una relación simbiótica y que cuando están desplazando, extrayendo montañas, pues están también destruyendo vida, ¿no? Y esta es la obra de Lara que enseñamos en aquel momento, que es La Gravera Parada, que creo que es la misma que está aquí, que es una maravilla.
Y era muy importante ver ese momento, ¿no? Y entender estas montañas, en este caso, bueno, son una gravera, pero como pararte a pensar en ellas de otra manera, porque hay veces que bueno, no le damos la importancia que se merecen, ¿no? Y entender las montañas como unos entes en las que tenemos una relación muy profunda. Otra de las obras que había de Lara era los derechos minerales. ¿Y por qué? Nos parecía fundamental, porque una cosa es denunciar, ¿no?, o explicar cuáles son las problemáticas ligadas a la minería, pero luego te quedas con la sensación, ¿y qué haces, no? ¿Cuál es cómo podemos intervenir, aparte de la protesta, ¿no?, que no todo el mundo tiene la posibilidad de ligar su vida a esa continua lucha? Estas comunidades no eran activistas, se han tenido que convertir en activistas para defender sus territorios. Y la posición de Lara a mí me parecía muy fascinante, interesante, potente, ¿no? En decir, bueno, a veces no pensamos a quién le pertenece el terreno, a quién le pertenece el subsuelo, y eso pertenece a compañías, ¿no? Muchas de los casos porque van a extraer o están haciendo prospecciones. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si, como Lara hace, nos hiciéramos cargo de esos derechos minerales, ¿no? Y a mí me pareció una brillantez, una lucidez de decir, bueno, mientras que Lara tenga los derechos minerales de este lugar, en el norte de Europa, nadie más va a poder tenerlos, nadie más va a poder extraer de ese lugar, ¿no? Entonces, hay una intervención artística, pero también una intervención política, estética, que a mí me parecía muy importante traer también a la exposición. Aquí podéis ver, bueno, pues esta es una foto del volcán, ¿no?, de cuando Lara adquiere los derechos del volcán en Valencia, algunas de las secciones del volcán, la obra de Carlos Grijalva, la obra de Susana Suárez. Esta es Noemí Rincón Gallardo. Que habla también de esa compulsión por extraer, ¿no? Y muy rápidamente, lo interesante también en Portugal, que pasa también en Galicia, en las zonas donde hay litio, el litio no solamente está en rocas, claro, el litio también está en las aguas mineromedicinales. Estas zonas son muy conocidas por las propiedades que tienen las aguas. Muchas de esas propiedades se deben a todos esos minerales que están presentes también en ellas. Esto es en Pedras Salgadas. Esta zona, justo donde están las minas, es una zona de alto valor patrimonial en relación a la calidad de sus aguas, que primero las poblaciones se enteraron que existían y empezaron a utilizarlas de una manera, bueno, pues porque sanaban. Poco a poco se fueron formalizando en arquitecturas como esta fuente, más adelante en grandes balnearios. Esto es Vidago, Pedras Salgadas, los grandes balnearios de Portugal que atraían a las poblaciones en el siglo XIX sobre todo, y en España pues hay muchos, pero también en la zona de Galicia, es donde soy yo, pues está La Toja, está Mondariz, están muchísimos, ¿no? La zona de Orense ahora es muy conocida también por eso. Y desde ahí, bueno, pues era una manera de disfrutar también esas riquezas que guarda la montaña, pero que en lugar de extraerlas a la fuerza, brotaban inesperadamente a la superficie, ¿no? En lugar de esa destrucción masiva de la montaña parecía que te regalaba estas aguas que luego, bueno, por supuesto se comercializaron, ¿no? De salir directamente en las rocas a convertirse en agua embotellada, que, por ejemplo, en el caso de Pedras Salgadas es una de las aguas más conocidas en Portugal, ¿no? Y a mí me interesa mucho ese pensamiento de la montaña como algo, un componente vivo, energético, que nos da energía, y que para ello no necesariamente tenemos que excavarla y triturarla, ¿no? Estas son las termas de Bande, en Orense. Los romanos, que sabían mucho de aguas, hicieron este campamento romano y estas termas, y todavía hoy la gente pues disfruta, ¿no?, en estos lugares con aguas que van desde los 40, 50, incluso 60 grados, ¿no? Y todavía hoy muchas comunidades organizan sus relaciones sociales a través de estas aguas que están en peligro por la minería. Es decir, por ejemplo, este río, que es en Covas de Barroso, es un lugar maravilloso, va a desaparecer porque toda esa montaña que veis de frente desaparecería con un agujero de la mina. Así que la población sigue resistiendo, lo que llamamos las montañas rebeldes, y en muchos de los casos pues, se visten de los propios seres que habitan la montaña, ¿no? De gente de todas edades. Y para mí esta relación entre esa idea de excavar en la montaña y
a la vez como eso afecta no solamente el territorio, pero también la relación que tenemos nosotros con el territorio y con nosotros mismos, como esa manera de instrumentalizar la montaña es una manera también de destrucción de uno mismo, ¿no? Y de las cosas que en realidad hacen que la vida sea mucho mejor en este planeta. Entonces, esto es lo mismo que hablan aquí, ¿no? La relación entre el cuerpo y el territorio, cómo está totalmente conectada y no, cómo podemos pensar en el territorio no como algo abstracto, como muchas veces se piensa desde la arquitectura, una construcción abstracta del territorio, en cambio pensarlo como un cuerpo vivo en el que los habitantes, humanos, no humanos, están en sintonía. Y con eso yo querría simplemente terminar y empezar la conversación con Lara, porque en realidad, si queréis, podemos poner a Lara ya en pantalla. Y Lara, te quería preguntar una cosa, precisamente sobre montañas, porque cuando vemos tu exposición, que por cierto me encantó, ¿no? Y había casi todas las obras las conocía, pero había algunas que no. Vemos canteras paradas, vemos los derechos minerales por los que proteges una montaña, vemos los bloques abstractos que han permitido construir grandes edificios aquí en Valladolid y en los alrededores y muchos otros lugares de España. Son montañas, ¿no? Y me gustaría saber, aparte de cómo empezó tu relación con las montañas, tanto en tu trabajo, pero también a nivel personal, porque sé que eres una gran entusiasta de disfrutar la montaña. Y quería empezar, que habláramos de montañas para empezar así a hablar de tu obra. Muy buena pregunta. Pues para mí las montañas fue... sí, yo he tenido una infancia y una adolescencia en las montañas de Aragón, el Pirineo, como mucha gente de Zaragoza, con toda naturalidad. Pero en el momento en el que empecé a trabajar en arte, me puse a estudiar Bellas Artes y a trabajar en serio, tuve que alejarme del Pirineo por cuestiones completamente prácticas. Me tuve que ir a estudiar a Cuenca, me puse a mirar edificios, me puse a estudiar construcciones, a mirar lo que me rodeaba, que siempre era arquitectura, y me olvidé completamente del Pirineo y las montañas. O sea, desaparecieron de mi vida radical, ¿no? O sea, completamente. Y sin embargo, y encima me fui a Holanda, sí, como si fuera poco irse a Cuenca, luego terminé en Holanda, que no hay nada de montañas y son todos sedimentos. Lo que pasa es que seguí mirando edificios y un poco como te pasó a ti mirando el litio, ¿no? Que te pones a mirar un material, yo me puse a mirar construcciones y empecé a analizarlas, empecé a mirar qué sucede con las construcciones cuando se demuelen, empecé a preguntarme de dónde vienen los materiales y todo eso me llevó a las montañas otra vez. O sea, fue el análisis de los edificios lo que me obligó a volver a las montañas para ver. Sí. En la exposición está Sao Paulo y Spitsbergen, que es una isla entera del Ártico, y un edificio, el pabellón español de la Bienal de Venecia. Tenemos ejemplo de cada. No sé qué, o sea, te imaginas ya como uno, dejas de pensar en la arquitectura, en el detalle de la arquitectura y empezás a pensar en la geología de esa ciudad y además en la cantidad de montañas, ¿no? que han tenido que extraerse para hacer algo así, una belleza como la de Sao Paulo también, ¿no? Sí, fue algo que me fue sucediendo a base de trocear edificios, que las montañas, bueno, más bien habría que decir los agujeros hechos en las montañas fueron apareciendo. Y a veces muchas veces cuando hablamos de montañas, Marina, es un poco figurado. A veces hablo de la montaña real, y es verdad que tengo locura con el Pirineo, pero a veces también es la montaña figurada, porque a veces si estás en una ciudad como Valladolid, es más bien los llanos, es el páramo. Cuando digo la montaña me refiero al lugar, al terreno, a la geología, ¿no? Sí, yo creo que yo también, cuando hablo de montañas rebeldes, también hablo como de esos, como una montaña, como una imagen de un ecosistema
que hay una simbiosis entre diferentes, ¿no? Unas relaciones ecológicas, sociales, particulares alrededor de ese territorio. Y bueno, a veces coincide con que es una construcción como una montaña y otras veces sí puede ser un páramo. Me interesó, no conocía tu obra del mercado de San Sebastián y estaba comentando con Javier antes que, bueno, lo interesante para personas como yo es que tú llevas haciendo este trabajo tanto tiempo y como de una manera súper consistente. Por un lado, bueno, pues hacernos entender de dónde vienen los materiales que construyen nuestro entorno, también ver la violencia que hay en la arquitectura, en cierta manera, ¿no? Que la arquitectura te fascina, pero también te repele en ciertas maneras, el potencial de los descampados y todas esas cuestiones que bueno, han permeado en el discurso de la arquitectura a nivel general mucho más tarde y que ahora estamos aprendiendo de un trabajo que llevas haciendo tú consistentemente mucho tiempo. Y me sorprendió, no conocía el proyecto de San Sebastián y claro, me pareció ahora se habla mucho de cuidado en muchos ámbitos, pero también de la arquitectura, ¿no? Entender que la arquitectura no es solamente construir y que te haces la foto del edificio terminado, sino que tiene más que ver con el cuidado y el mantenimiento de los edificios, porque al final la construcción dura unos años, bueno, a menos que sea pues la Catedral de Santiago, pero si no, lo que dura más es la permanencia de ese edificio y la cantidad de transformaciones y formas de cuidado que son necesarias para mantenerlo. Y me pareció muy bonito tu intervención de cuidado, de reparación de un edificio que sabías que se iba a demoler unos días después. ¿Puedes hablarnos un poco de eso y cómo surgió? Me encanta hablar de ese proyecto. Curioso que no hubiéramos hablado antes, porque para mí es importante. Suelo empezar conferencias y publicaciones con ese proyecto porque creo que dice mucho, me ayuda a presentar mi posición. Era un proyecto que hice cuando era estudiante todavía. Me invitaron a formar parte de un taller y la invitación era una exposición en ese mercado. Que iban a demoler como en un mes y medio, y la idea era que se podía hacer lo que quisiéramos en la exposición porque el edificio estaba ya desahuciado. Y claro, me sorprendió mucho que se fuera a demoler un edificio tan maravilloso, porque además es buena arquitectura. Yo soy muy crítica con la arquitectura, pero es un gran edificio de arquitectura racionalista que en San Sebastián había dos, el Club Náutico y el Mercado de Gros, me refiero de este nivel. Y el Mercado de Gros lo iban a demoler en un mes y medio. Me parecía un escándalo. Y entonces decidí hacer el proyecto que consistió en renovarlo. Y renovarlo primero porque me oponía profundamente a la demolición. Pero también me oponía a la idea de hacer una exposición dentro de un mercado aprovechándome de la demolición. Lo que me sabía muy mal, y esto para mí era muy importante, y por eso hablo bastante quizá hablo de este proyecto sobre todo con estudiantes de arte. Fue importante porque me di cuenta que lo que no aceptaba era mi papel dentro de la ciudad como artista. El papel que se da al artista, que lo que tiene que hacer es producir en su taller obras de arte que luego viajan en un camión a una galería y luego se exponen en edificios construidos por arquitectos. O sea, ese estado de cosas me parecía inaceptable. Yo no quiero producir objetos que viajan a salas de exposiciones o a espacios diseñados por arquitectos. Yo quiero pensar en todo lo que me rodea. O sea, yo no acepto ese papel tan pasivo de productora de objetos. Tampoco acepto, como alguien que vive en una ciudad, el papel de que vives en una ciudad y lo que tienes que hacer es irte de compras durante la semana y luego colocar esas compras en tu casa que te la han construido unos arquitectos. O sea, me parecía como todo muy pasivo, inaceptable, y lo que quería era reflexionar sobre la problemática. Entendía que este era mi papel en la ciudad y por eso me gusta tanto el proyecto. Y luego también me gusta, y no quiero hablar tanto de él, pero bueno, hay algo en ese proyecto que es muy fuerte en mi trabajo y sobre todo del inicio, que es el estar en contra. Al final, en los años 90, el punk no pillaba tan lejos. El punk había estado ahí hasta hace poco. Entonces realmente yo quería hacer lo contrario que los demás y lo contrario que los arquitectos, sobre todo. Y por eso, si iban a demoler un mercado, yo lo renovaba. O sea, era por fastidiar. Me encanta que hagas cosas tan maravillosas por fastidiar. Pero hay algo ahí como... ¿qué hiciste? ¿Te pusiste a pintar el edificio? No, pintar... hice varias cosas.
Primero, bueno, me enseñaron con una espátula quitar la capa de pintura vieja, que, bueno, cuando pintas algo sabes que lo primero es quitar la capa esa que se está cayendo, si no, no puedes pintar encima, rellenar con Aquaplast algunos agujeros y luego pintar. Lo que pasa que en las imágenes el momento de pintar es lo que se ve más, ¿no? Fue bastante superficial todo. Me imagino que si estamos hablando de cuidados y de renovación, pues es casi un gesto lo que hicimos, porque trabajamos solamente en la fachada, y digo en plural porque a otra chica que estaba en el taller conmigo le gustaba el proyecto y me ayudaba a veces. El centro de arte no me parece nada superficial, ¿no? Como me parece de una potencia y una belleza decir, bueno, este edificio, no me quiero aprovechar de la condición de un edificio que va a desaparecer, ¿no? Y entonces que justo en este momento en el que ya lo desahucian, invitan a los artistas a poder utilizar ¿no? Para mostrar sus obras, ¿no? Siempre parece como que cuando no se sabe qué hacer con un edificio, entonces se introduce el arte, ¿no? Y ahí te revelas, y además, bueno, pues los cuidados nunca son superficiales, ¿no? O sea que cualquier acto de cuidado en ese sentido, bueno, a mí me parece como de una generosidad también de decir, bueno, cualquiera que sea la duración de esta infraestructura, de este edificio, voy a cuidarla mientras tanto. Y yo creo que es un lenguaje muy contemporáneo, ¿no? Yo tal vez, ¿no? Antes de la crisis famosa de 2007-2008, la voluntad que tenía la mayor parte de los arquitectos era construir obra nueva, ¿no? Todavía tenemos esa ilusión de poder hacer obras nuevas, pero creo que está cada vez más... No es algo de lo que avergonzarte, sino que creo que es algo que consideramos parte de nuestro trabajo, el hecho del mantenimiento y del cuidado. Y cada vez hay más movimientos, por ejemplo, movimientos en toda Europa, que reivindican que no se destruya más, ¿no? Que no se demuela más edificios y que la mayor parte de los esfuerzos vayan en reutilización, por diferentes motivos, por evitar extraer, para evitar las emisiones de CO2 que van ligadas a, bueno, pues a producir más hormigón, pero también, bueno, por la necesidad de entender y cuidar el patrimonio, tanto construido como natural. Entonces, de repente, ¿no? Que tu posición, porque ¿de qué año es ese proyecto? ¿En 80? 96 o algo 96. Así. O 95. ¿No? Sí, como que llegamos un poco tarde, ¿no? De repente ahora que hay una campaña muy fuerte que está recogiendo firmas por toda Europa para conseguir que haya una normativa europea que prácticamente, bueno, pues que beneficie mucho más a la reparación que a la construcción. Bueno, pues tú te adelantaste un poco, ¿no? Con esa, igual que en otras muchas cosas, me parece como bastante potente. También como el cuidado que hay en los derechos minerales. Me gustaría que nos contaras un poco más de cómo te enteraste que el suelo le pertenece, o sea, el subsuelo, porque siempre tenemos a pensar que bueno, pues la propiedad de la tierra, pero la propiedad del subsuelo y cuánto es, ¿no? La cantidad de tierra que nos pertenece cuando hemos comprado un terreno y qué pasa después. Me imagino que cada país es diferente, pero si nos puedes contar un poco cómo llegaste, cómo te diste cuenta de eso y cómo pensaste en intervenir en ese espacio, que para mí ha sido como muy inspirador, ¿no? Gracias a pensar en esta manera en que Lara ve esta situación y utiliza su posición de artista para intervenir en un proceso burocrático también, ¿no? Que al final tu obra en ese sentido son las fotos del sitio, pero también, bueno, en otras secciones, y luego el papeleo que cuesta muchísimo de conseguir. ¿Puedes hablarnos un poco de eso? Sí. La verdad que me ha gustado mucho la artista cavadora que has presentado en la exposición de Oporto. No la conocía. Liane Weisman, sí, es. Liane Weisman. Bueno, la cuestión es que yo siempre he hecho proyectos de cavar, desde que, también casi al mismo tiempo que el mercado. Desde que era joven he ido haciendo proyectos de cavar porque me parece algo fundamental, cavar para, bueno, también para llevar la contraria, porque cavar es lo contrario de una construcción, es lo contrario de erigir, cavar para saber qué hay debajo, para entender, para reventar. O sea, me ha parecido siempre una acción muy importante, siempre he hecho proyectos en ese sentido con poco éxito, la verdad, proyectos bastante malos, pero siempre he insistido. Incluso, pues, algunos de los proyectos que estuve haciendo eran libros sobre subterráneos. Igual que me compré un libro de Nueva York o en Londres, Nueva York subterráneo, que cuenta todo lo que hay bajo la ciudad.
siempre que venía a Madrid quería comprarlo, pero nadie lo hacía y al final lo hice yo, porque no se había hecho y escribimos Madrid Subterráneo. O sea, un poco para ponerte en contexto. O sea, siempre he tenido el interés por conocer bien lo que hay debajo y he hecho proyectos más o menos malos. Y cuando trabajé en Dallas, en Texas, ciudad de petróleo, el museo que me invitaba, National Sculpture Center, me comentaron que se habían construido su propio edificio, un edificio bueno, muy ambicioso, Renzo Piano, una arquitectura todo muy bien hecho, pero estaban muy preocupados porque no tenían los derechos minerales y se habían comprado el terreno, pero no tenían los derechos minerales y como no los tenían, pues una empresa los puede comprar y les pueden sacar el petróleo, porque el petróleo es así, como es gaseoso, se mete una tubería y lo sacan de debajo. Y me sorprendió mucho y empecé a preguntarme cómo funciona esto en Europa, porque es algo que realmente no había oído hablar nunca nadie en Europa. Y lo miré a fondo en Rotterdam y encontré al final encontré una página web que los derechos minerales de Rotterdam los tiene la empresa Shell. Y es algo que me sorprendió muchísimo, me cambió completamente la vida, vamos, me quedé alucinada porque no me podía creer vivir en una ciudad y que la empresa Shell tenga los derechos minerales, o sea, la propiedad de lo que hay debajo de Rotterdam. Y que yo ande por el mundo escribiendo libros sobre subterráneos, me escriba un libro sobre Madrid subterráneo sin saber que Shell es propietario de debajo de mi ciudad. O sea, el grado de casi estupidez por mi parte, ¿no? De no saber nada de quién es propietario debajo de donde vivo, me impresiona mucho. Y entonces empecé una serie de proyectos en los que decidí que yo quería tener derechos minerales también, como Shell, pero no de gas, sino de hierro. Prefiero el hierro porque tiene que ver, es el armazón de la construcción de hormigón. Y allí empezó pues toda una investigación y intentos. Y tardamos bastante, fue bastante difícil, pero al final, bueno, rápidamente cuento que fracasamos en Aragón. En Aragón me hacía mucha ilusión, tenía buenos contactos, pero con una empresa de hierro, pero la Dirección General de Minas no nos dejó los derechos minerales, y también en Alemania, y al final los conseguimos en Noruega, que son los que están en la exposición. Y ahora, bueno, en Austria ahora tengo en más sitios. Pero y conseguir los derechos minerales del hierro era hablar de este sistema en que los gobiernos venden los derechos minerales a empresas para facilitar la exploración y extracción y también protegerlos, claro, porque son exclusivos. Pues hablamos mucho cuando le conté a Lara este proyecto de Portugal y bueno, tuvimos muchas conversaciones, si de alguna manera esa intervención se podría utilizar en un caso como el de Covas de Barroso, ¿no? Porque precisamente estas semanas lo que está pasando es que le han dado vía libre a esta multinacional, que no tiene nada que ver con Portugal, es de estas empresas que tienen una oficina en Portugal, pero luego tiene un código postal en Londres, pero luego tienes unas Shell Company que luego está en Australia, en fin. Y que en realidad ni siquiera les interesa tanto el material, lo que hacen es invertir, ¿no? O sea, apostar porque haya litio y luego esos derechos de extracción mineral se lo venden a otra compañía, entonces es hacer dinero a costa del sufrimiento de una población, ¿no? Entonces, sí, esta semana estas personas están viendo cómo les van a expropiar estos terrenos, ¿no? Claro, son incluso terrenos comunales, que es algo unas estructuras sociales, ecológicas, que son muy particulares del norte de Portugal y Galicia y en otros lugares también, como en muchos lugares en Sudamérica y también en Europa. Pero claro, en este caso son los baldíos, en Galicia se llama tierras de mancomún, que son gestionadas por la comunidad, que no se pueden vender, que siempre son como para explotarlas de acuerdo con toda esa comunidad, pero que no se pueden vender. Pues estas tierras van a ser expropiadas, me salía en inglés, por una compañía con el beneplácito del gobierno, ¿no? Y yo me preguntaba, claro, si esta comunidad tuviera los derechos minerales, pero claro, es muy compleja la ley minera, ¿no? El problema principal, y ahí no lo he estudiado, pero es que normalmente cuando hay una discusión de este tipo con una empresa, es que ya tienen los derechos de exploración. O sea, ese es el problema y también por eso hago este proyecto. Es importante que las comunidades tengan los derechos de exploración antes que las empresas. O sea, cuando esto sale a prensa y se habla y se discute, cuando se está hablando de la expropiación del terreno, es que una empresa lleva 7 años ya explorando. Claro. O sea, siempre llegas tarde. Claro, ese era el momento que decíamos, ¿no? De las catas.
Ese momento que es tan traumático para la comunidad, que fueron cuando las catas, porque ahí se dieron cuenta que al tener, ¿no?, el permiso para hacer esa exploración, ya tener los derechos era un siguiente paso. Las catas ya es tarde, las catas es tarde. O sea, realmente hay que llegar antes de la petición de derechos de exploración. El problema es que los gobiernos dan los derechos de exploración sin hablarlo con nadie, sin que se sepa. Y cuando esto se habla ya siempre es tardísimo. He tenido esta conversación con gente que me habla de minas cercanas y cada vez que lo miro con ellos en un plano tengo que darles la mala noticia de que tal empresa ya tiene los derechos de donde viven. O sea, siempre llegas tarde. En ese sentido, este proyecto mío cumple la función de, es verdad que protejo el terreno de Noruega, pero también hago que la gente sea consciente de esta venta de derechos por parte de los gobiernos completamente en secreto, ¿no? Es importante saber que esta estructura existe, o sea, que no sucede como yo, que vivo en Rotterdam y no sabía ni que Shell... Bueno, nos pasa a todos, no sabemos quién es propietario de dónde estamos. Pero yo creo que además, no sé, o sea, está bien tener tus propios derechos, pero obviamente lo que creo es que los gobiernos no deberían de dar los derechos a nadie, no a mí ni a las comunidades, no se los deberían de dar a nadie. Y ahí, esta es mi opinión, vamos, te respondo a tu pregunta anterior, en la que hablabas de a partir de cuándo el gobierno, a partir de qué distancia es propiedad del propietario del terreno y cuándo es propiedad del gobierno o de la empresa que compra los derechos. La respuesta es que no es una distancia. Esta pregunta me la hacen a veces arquitectos, es muy técnica, y es que no es una distancia, depende del material. Según la ley minera española, ya hay que ir país a país, ley minera, pero se parecen un poco las europeas. Según la ley minera española, los recursos son propiedad del Estado español. Bueno, sigo con la ley minera porque da miedo, es terrorífica, disculpa. Dice, los recursos naturales están ahí, son propiedad del gobierno, están ahí para el aprovechamiento y el servicio del hombre. O sea, es la idea de que son públicos, aunque tú seas propietario del terreno o sea un terreno público o de una comunidad, los recursos, y están ahí para aprovecharlos. Entonces la palabra clave, en mi opinión, es recurso. Claro, si hay recursos, ¿no? Sí, la palabra muy peligrosa es recursos. Sí, si es un recurso, o sea, si no es tierra, no es geología, no es caliza, no es suelo, es gas o litio o hierro, entonces es propiedad del Estado y lo puede vender a una... Claro, y eso, como esa denominación ya de recurso oblitera, ¿no?, abstrae todas las complejidades que están ligadas a ese territorio en particular que tiene recursos, ¿no? Y de alguna manera legitima la extracción. Entonces, generalmente es un término que a mí me pone nerviosa porque yo lo utilizo también porque está muy generalizado su uso, ¿no? Tener recursos se utiliza en muchos aspectos de nuestra vida, pero cuando lo empiezas a ver, cuando llamamos a ciertas materias recurso, estamos ya poniendo una mentalidad súper instrumental, ¿no?, de extracción, en lugar de otra mentalidad que podría ser la del cuidado. ¿Cómo llamaríamos, no? ¿Cómo construiríamos arquitectura si quisiéramos cuidar las montañas, ¿no? Pues a lo mejor es la reutilización, el cuidado. No estoy diciendo que no se vuelva a construir nada, no para nada, ¿no? Creo que en muchas comunidades, incluso en las comunidades indígenas que estábamos viendo antes en Chile y en otros lugares, también se extrae del territorio. No es que no haya, pero hay una relación más equilibrada entre lo que se quita y lo que se aporta, ¿no? En cambio, estamos hablando de otros lugares en los que esas relaciones están muy poco balanceadas. A mí me recuerda también que, claro, yo cuando he ido muchas veces a casa de Lara y tiene un montón de libros de geología, ¿no? O sea, claro, tiene libros de arte también y de literatura porque es una ávida lectora, lee muchísimo, pero también tiene un montón de libros de geología y te das cuenta del conocimiento que tienes de lo subterráneo y de la tierra, del suelo. Y a mí me da vergüenza porque yo como arquitecta también tendría que tener ese conocimiento y en teoría lo tengo porque sé las cargas del terreno, lo que aguanta, ¿no?, para poder hacer una cimentación, etcétera. Pero en la mayor parte de los casos, muchas veces cuando los arquitectos hemos dibujado secciones del terreno, ¿no?, muchas veces lo hacemos como algo totalmente abstracto, como una mancha o una línea gorda que da una sección, o una mancha con pues a lo mejor un gris que abstrae completamente ese espacio donde se apoya
la arquitectura, ¿no? Y donde se aloja la arquitectura. Y yo creo que a mí, a través de tu trabajo, me ha hecho también pensar en que cuando dibujo un edificio, y lo pienso, también tengo que dibujar ese terreno donde se asienta, porque también es parte, ¿no? Y lo estoy interviniendo de una manera. Entonces me acuerdo de todas estas secciones, ¿no?, que tú tienes y que tú conoces, ¿no?, porque al final te dedicas a calcular esos terrenos, los has estudiado, conoces las leyes que los rigen, y me parece fascinante que tengas ese nivel de conocimiento que muchos arquitectos deberíamos tener y no tenemos. No sé, porque gran parte de quienes me ayudan a averiguar lo que necesito para cada proyecto son arquitectos, o sea que estamos en conversación. Siempre leo por placer, pero la conversación sobre cada proyecto es con geólogos y con arquitectos que conocen bastante también. Me ayudan a identificar los materiales, saben de dónde vienen los lugares, o sea, de dónde se extraen, saben dónde están las canteras. Hablando de materiales, claro, estamos hablando muchas veces de materiales que existen en esos territorios, que se extraen, como muestran muchos de tus proyectos aquí, pero hay una investigación que estás haciendo ahora que a mí me parece también muy relevante, que es sobre la creación de nuevos materiales. O sea, cómo se crean materiales nuevos, incluso a través de procesos climáticos, ¿no? ¿Nos puedes hablar un poco de eso? Sí, muy buena pregunta. Es que, claro, tiene que ver con lo que estábamos hablando de los derechos minerales y los recursos. Está claro que hay que cuestionar la ley minera, hay que cuestionar la idea de que lo que hay en el subsuelo está ahí para que nos aprovechemos de ello. Y no es fácil, o sea, no es fácil cuestionar cómo se organiza la propiedad del subsuelo. Y llegué a la conclusión que la mejor forma de cuestionar la propiedad del subsuelo es fijarme en zonas nuevas, materiales nuevos, zonas que no estaban antes. O sea, ¿qué sucede cuando hay un volcán que crea lo que llaman las fajanas en La Palma, ¿no?, en las islas, que crea kilómetros cuadrados nuevos de terreno? Se crea literalmente terreno nuevo y hecho de lava nueva, lava que estaba bajo tierra hace 3 años y ahora está allí. ¿Quién es el propietario? ¿Cómo se organiza eso, ¿no? O cuando un río, el Rin, por ejemplo, arrastra cantidades enormes de sedimentos, ¿no? Cuando llueve y un río baja un montón de lodos y sedimentos y se crean terrenos, se crean islas. ¿Quién es el propietario? ¿Y qué se hace con eso, ¿no? Entonces, creo que es un momento interesante para preguntarse sobre esos lugares y sobre todo para organizar las cosas de una forma diferente y de una forma mejor y más cuidadosa. Lo que pasa es que son preguntas tremendamente complejas, porque en gran parte son zonas de desastre. Entonces es bastante complicado. Pero por otra parte, sí que creo que estamos en un momento de cuestionar la ley minera y cuestionar la propiedad del subsuelo. Creo que es el momento. Está muy de moda la cuestión de los derechos naturales. Es el momento. Creo que tiene mucho que ver con estas cuestiones. Y los derechos naturales te refieres a dar derechos sí. A la montaña, a un río, al Mar Menor, no sé si que sí. tienen como persona jurídica, ¿no? Eso es. Creo que esos movimientos también están cuestionando el derecho de extracción, no directamente, pero de alguna forma se puede dilucidar que si una montaña tuviera derechos no se dejaría reventar, ¿no? Creo que debido a la crisis climática sí que hay un momento en el que se pueden cuestionar estas cuestiones. A mí me parecía, una conversación, como decías, difícil, pero tremendamente interesante cuando pasó lo de La Palma con el volcán, que claro, por un lado pues estás ante una tragedia que afecta a muchísimas personas a su día a día y durante mucho tiempo. Pero por otro lado, claro, la pregunta de Lara es ¿y a quién le pertenece ese nuevo material que ha caído y que hay no sé cuántos metros cúbicos y que se va a vender? Porque las cenizas se utilizan también para generar, ¿no? Cemento, es de la industria del cemento. Y de hecho, o sea, eso es una gran cantidad de material que puede terminar construyendo un edificio, ¿no? ¿Y a quién le pertenecen esas cenizas? ¿Es al Estado? ¿Es a los ciudadanos donde ha caído en sus terrenos?
Claro, es una pregunta que a lo mejor a ti en ese momento, pues igual que podríamos pensar qué pasa con los lodos de las riadas de Valencia. Pero claro, es una pregunta muy compleja en una situación de drama, pero que también es importante, ¿no? Y lo que decías de la arena, yo estoy trabajando ahora en Colombia, con una isla en el Pacífico, que es uno de los naciones más pequeñas del mundo, tiene 10.000 personas. Se llama Tuvalu, a lo mejor lo habéis oído en el periódico, porque es un gobierno que está viendo cómo la isla puede desaparecer por la subida de las aguas y ha decidido que se quiere hacer virtual, que se quiere hacer en el metaverso, ¿no? Entonces, que si desaparece la isla, pues que sigan existiendo y tengan sus derechos. Y lo interesante es que sí que está subiendo el nivel de las aguas y se está viendo en el día a día cada vez. Es más difícil generar zonas de cultivo porque las aguas del mar están llegando muy superficialmente, no permiten, hay mucha acidificación. Pero también es verdad que la arena que desaparece de algunas zonas va a terminar a otras, ¿no? Entonces, al final te das cuenta también de esos procesos materiales que tú conoces también y esa continua generación y destrucción que está ligada al entendimiento del territorio, sobre todo en un momento como el que estamos viviendo de tanto cambio. O sea, claro que va a haber lugares que pueden desaparecer bajo el agua, pero a lo mejor parte de esos materiales están también haciendo que otras islas en el Pacífico crezcan. Claro, la erupción de un volcán genera material nuevo, los sedimentos de un río pueden generar una isla en un estuario y todos esos procesos son algunos de los que estás viendo, Lara, y que a mí me parece, te sigo muy de cerca. Pero tenemos un poquito de tiempo y no me gustaría dejar a la gente sin que preguntara cosas. No sé si tenéis alguna pregunta, que tenemos unos minutos. ¿Sí? ¿Hay algún micrófono? Sí. Te van a acercar un micrófono ahora. ¿Quién quiere preguntar? Hola, muy buenas. Mis felicitaciones por vuestras investigaciones. Quería preguntaros por lo siguiente, por un problema específico de Valladolid. Y es que en Valladolid, como sabéis, pues ha habido grandes cantidades de grava que ha sido extraído de las graveras. Estas graveras, digamos que han dejado grandes agujeros en el territorio, que es lo que vosotras habéis plasmado y que se ve también en la exposición. La cuestión es que había unos documentos y unos compromisos para que esos agujeros fueran tapados por las empresas extractoras, pero sin embargo lo que vemos es que esas empresas extractoras se han marchado y han dejado ahí el desastre sin arreglar. Los compromisos originales no se han reclamado y lo que ha ocurrido es que estos han caducado. No se han reclamado por los ayuntamientos y entonces, es también una situación no de falta de ley, sino de falta de aplicación y de exigencia de que se aplique la ley tal y como estaba planteada. ¿Habéis trabajado sobre eso o tenéis...? ¿Quieres contestar tú, Lara? Sí, está bien pensar en Valladolid. No conozco el problema legal exacto, pero sí que me impresionó mucho cuando trabajé en Valladolid, que prácticamente casi toda la cuenca, prácticamente toda, exagero un poco, pero prácticamente toda la cuenca del Pisuerga y el Duero ha sido extraído. O sea, es que me quedé muy impresionada. O sea, el destrozo es que es bestial, ¿eh? Es que es todo un continuo agujero prácticamente. A veces se percibe mejor que otras. Es bestial lo que se ha extraído. Y también me parece muy impresionante que apenas parece que se hable mucho de esto, que no está muy presente en las conversaciones o la percepción de la ciudad. O sea, siempre se habla de los edificios, de las edificaciones, pero no de lo que se ha hecho, la ciudad ha hecho a sus ríos. Y lo que te puedo decir, no tanto, y quizás suene un poco sarcástico, pero he estado visitando canteras que han ido rellenando en ciertas ciudades
Y te digo la verdad, si ves lo que se metía adentro en los años 60, 70 y 80, casi mejor que no os las hayan rellenado. Porque al menos si la rellenan ahora, la normativa no permite, porque es que se ponían los escombros de demoliciones, se metía basura. He encontrado en los años 60 y 70 restos de industria química. Teníais una fábrica de asbestos en Valladolid, ojalá, o sea, espero ojalá que las canteras que se hayan rellenado no se hayan rellenado con restos de esa fábrica, porque esas cosas se hacían en los 70 y 80 por toda Europa. Entonces, esas canteras que no han rellenado, casi mejor que se rellenen ahora, porque la normativa ahora no permite ciertas cosas que se permitían en los 70 y 80. Bueno, me parece, sí, yo creo que sigue habiendo ese tipo de rellenos. Yo he visto. Sigue habiendo de escombros. Bueno, ahora, espero que con asbestos no. No creo que sea. No, pero ilegalmente. O sea, no digo que sea legal, pero que es una práctica bastante generalizada. Pero es verdad que a mí lo que me preocupa también es muchas veces lo que llamamos las externalidades, ¿no? Muchas veces las compañías no tienen en cuenta en sus hojas del cálculo esas cosas que son externalidades que nos afectan a la mayoría, que es qué pasa con el territorio una vez que hacen su trabajo a nivel de polución ambiental, de los ríos, ¿no? O sea, la gente, por ejemplo, aquí en Covas de Barroso, no solamente va a tener que vivir durante años con ruido, contaminación sonora, contaminación de emisiones, camiones que van a estar circulando por estas montañas que generalmente no tienen un tráfico tan grande, camiones para arriba y para abajo, la destrucción de la flora y la fauna local, la posible contaminación de los ríos, etcétera. O sea, son tantas cosas, pero eso lo que implicaría limpiar todo eso o hacerse cargo de esa violencia no entra dentro de sus hojas de cálculos, no están dentro de lo que tienen que hacer balance, ¿no? Y eso es muy preocupante. Entonces sí que hay generalmente compromisos por parte de las compañías para rehabilitar los terrenos después, pero la manera en que se hace pocas veces cumple las expectativas de lo que se dice en los informes de compensación ambiental. De hecho, los informes de compensación ambiental se hacen de una manera bastante ligera, y muchas veces no se inspeccionan de la manera que tendría que hacerse, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que al final los ciudadanos y ciudadanas se tienen que convertir en expertos, utilizar su tiempo que se dedicarían a otra cosa para estar poniéndose en pleitos contra compañías que son corporaciones grandes, incluso contra los gobiernos. Entonces, es muy complicado. A mí me da mucha pena la gente que está, por ejemplo, en Portugal, porque ninguno de ellos ni son abogados, ni son geólogos, ni tienen conocimiento de estas cosas, pero les ha tocado. Y entonces, claro, al final te das cuenta de lo importante que es conocer, ¿no?, los derechos que se tienen y poder hacerlos valer desde el principio, antes de que sea demasiado tarde, ¿no? Y entonces, cuando hay estos procesos de consulta ciudadana, cuando los hay, yo creo que es muy importante que nos comprometamos, que entendamos que también es un asunto nuestro, como si tuviéramos pocas cosas en las que atender todos los días, pero claro, luego sufrimos las consecuencias durante generaciones. Pero en ese sentido, sí. Las cuestiones de la geología, quizá comentar rápidamente, comparado con lo vivo, es que la geología siempre estamos hablando de millones de años. O sea que cuando se saca algo de la montaña, realmente es que no hay vuelta atrás, ni el futuro, se estás quitando de todos los que jamás, o en el futuro para siempre. O sea, realmente son millones de años de destrozo, es brutal el daño. Creo que hay que pensárselo bien antes de sacar algo de una montaña. Sí, ¿alguna pregunta más? Sí. A ver, creo que es ahí. Bueno, hola. Yo, soy estudiante de Bellas Artes y admiro mucho tu trabajo, Lara, ya, para quitarlo de encima. Y una cosa que me interesa mucho ahora, porque yo soy de aquí de Valladolid, es el tema de las macrorrenovables, que en los Montes Torozos también se está sobreexplotando el tema del territorio. Y me interesa mucho la parte también un poco geológica de la Tierra, de ese cambio y del a costa de qué y qué pasa después. Y en concreto, las guías de descampados me gusta mucho por la parte de divulgación
esa parte de cómo llegar, porque bueno, he visto que tienes de varios territorios, bueno, aquí en la exposición hay una del Pinar de Jalón, pero ¿cómo llegas, o sea, cómo surge esa idea de realizar esa guía de ese sitio concreto? Bueno, normalmente me gusta mucho saber el máximo de dónde estoy. Así que, por ejemplo, exponiendo en Valladolid, en el patio herreriano, pues intento ver qué está pasando en esta ciudad, que me parece que sobre todo son graveras. Y luego otra cosa intencional es entrar en el máximo detalle, detallar mucho. Me molesta un poco hablar demasiado superficialmente de las cosas. Entonces, en realidad, en torno a Valladolid creo que hay como 160 o algo así graveras. Decidí seleccionar una, la que me pareció más interesante y fácil de acceder y cercana a la ciudad y profundizar al máximo. O sea, que estas guías se hacen a partir del deseo de entender con muchísimo detalle un lugar que me parece que ha pasado un poco desapercibido. O sea, no hablar de lo que todo el mundo cree que es lo más importante, sino de eso que yo creo que es significativo, que está en el lugar en el que estamos y que creo que merece más atención. Entonces, cuando estoy en Valladolid es el Pinar de Jalón, pero en otras ciudades han sido otros sitios. O sea, que es un trabajo que parte de la concentración, realmente, del sitio en el que estoy. Me parece que la concentración es importante porque cuando miras lo que hay, dónde estás, empiezas a entender las cosas con ayuda de expertos que te ayudan a analizar, pero entiendes lo que realmente está pasando, no lo que te están contando, ¿no? Que puede ser una cosa muy diferente. Es una buena técnica de trabajo que además creo que los artistas lo utilizamos mucho. Creo que esto es algo bueno de los artistas, que nos acercamos mucho a nuestros temas de trabajo, la proximidad. Eso me gusta mucho del arte contemporáneo. Muchas gracias. Y no sé si puedo preguntar algo. Hay más preguntas. Sí. Buenas tardes. Yo, viendo esta lucha que tenéis contra la destrucción de la tierra, contra la destrucción de la tierra para sacar litio, pienso que a lo mejor habéis tenido alguna crítica, alguna amenaza por parte de constructoras, por parte de empresas que se dedican a extraer el litio, que son empresas muy potentes. Entonces me gustaría si podíais hablar algo sobre esto. Sí, esto lo hablamos bastante. Yo personalmente no algo grave. A lo mejor me han contactado online alguna compañía y me han dicho que los datos que yo estaba aportando en mis investigaciones eran falsos, ¿no? Y que ellos tenían los datos adecuados. Pero la manera en que te lo dicen es medio agresiva, ¿no? Como que casi que te van a movilizar su aparataje legal en contra, ¿no? Como de que te pueden acusar de difamación. Yo siempre digo, bueno, envíame tus datos y yo los analizaré y si considero adecuado los incluiré en mi próximo reportaje, ¿no? Pero así son cosas sutiles porque en todas estas... Yo no me considero una activista, yo he trabajado muchísimos años en instituciones, en museos, en universidades, pero utilizo la posición que tengo como una investigadora pues, que está afiliada con Columbia, con Harvard, para dar visibilidad a estas luchas y dar pues, cierta como estructura, también peso académico a voces que de otra manera no se considerarían. Y entonces esa es mi forma de activismo, pero la gente que está ahí está parando los camiones todos los días en el frío, en la lluvia, poniendo su cuerpo para evitar que haya la destrucción. Yo eso no lo hago, ¿no? Entonces, hay muchos niveles, ¿no? de peligro, ¿no? en hacer esto. Lo que puede pasar también es lo contrario, que en mi caso, el miedo que tengo mucho no es que me amenacen las compañías de litio, sino que se apropien de mi discurso las compañías que están en contra de las energías verdes. Por ejemplo, pues toda la industria de los combustibles fósiles puede utilizar todo mi discurso diciendo, mirad, pues si es que al final las renovables son igual de malas, entonces ya
¿para qué hacer toda esta industria cuando en el fondo esto es más eficaz? Entonces, a mí me da mucho miedo que instrumentalicen mi trabajo desde otras industrias. Pero bueno, sí, esas son luchas diarias que tenemos. Lara tiene otras experiencias también que seguro que son interesantes de contar. No, buena pregunta, porque sí que la cuestión entre la investigación y la acción en tu trabajo, Marina, es importante. Yo, que estoy menos en investigación y más en acción, no como activista, yo tampoco soy activista, pero sí que llevo la contraria fuertemente y tengo alguna experiencia fea, sobre todo con los derechos minerales. Cuando escribí a Shell, me llamaron, fue una llamada por teléfono para ver quién era y por qué y cómo me había enterado de que eran propietarios de los derechos mineros de Rotterdam. Muy, muy impresionante. Pero creo que lo más interesante, o sea, creo que es algo importante en mi currículum, fue la amenaza de Holcim Lafarge. Holcim Lafarge en el año 2019 era la empresa de cemento más importante del mundo. Ahora ya no, ahora creo que son los segundos. Y la mayor es China. Pero bueno, me amenazaron con mi proyecto en el IBAM. Bueno, amenazaron al IBAM y a mí, el Museo de Valencia, que es de hecho el museo, como es Museo de Arte Contemporáneo y de Arte Moderno, es el museo más grande de la Comunidad Valenciana. Nos amenazaron al IBAM y a mí por mi proyecto en el que me hice con los derechos minerales del volcán de Agraz, porque el volcán de Agraz es propiedad de Holcim Lafarge y se enfadaron verdaderamente. Y nos censuraron. Creo que esto es algo top en mi currículum, amenazas de Holcim Lafarge. Sí. Había otra pregunta ahí al fondo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mira, Lara, te voy a hacer una pregunta un poco, a lo mejor, curiosa, cuando menos. Mira, comenzamos la exposición con una declaración de principios de que para ti lo importante no son los objetos, sino los lugares, tu relación con los lugares, etcétera. Y continuabas diciéndonos que te parecía realmente aterrador el que el arte se enseñe haciendo obras que luego transitan en camiones y van a no sé qué exposición. Lo tuyo era otra cosa. Y he estado buscando un poco esa respuesta a la otra cosa, pero mirando tu biografía me encuentro que expones en docenas y docenas de museos por todo el mundo, tanto exposiciones individuales como colectivas, museos a veces tan prestigiosos como el MPH, del que los vallisoletanos nos encontramos muy orgullosos, quizá menos de lo que debiéramos porque programamos poco en Valladolid las cosas buenas que tenemos. Bueno, dicho eso entre paréntesis, me veo como una cierta incoherencia entre el planteamiento inicial como artista y el hecho de que luego, efectivamente, participes en la estructura que está montada, que son las exposiciones, etcétera, etcétera, y el mercado, al fin y al cabo, ¿no? Muchas gracias, Lara. Bien, buena pregunta. Sí, contradicciones todas. Y modelo de comportamiento, yo no soy un modelo de comportamiento, para nada. O sea, no me pongo como modelo, ni creo que haya que comportarse como yo. No soy un rol ejemplo, en absoluto. Tengo todo tipo de contradicciones y mucho mayores que las que acabas de decir, por cierto. Pero bueno, aparte de eso, con el patio herreriano, sí, expongo en un museo, pero hemos hecho una guía de una gravera bastante olvidada. Hemos sacado a la luz el estado y la importancia de las graveras en los ríos de Valladolid y hemos hecho una instalación que muestra de dónde vienen los materiales de construcción, dando espacio al material, a la caliza, una piedra que tiene millones de años. ¿Cómo la llaman? La caliza del páramo, me parece un nombre muy bonito de este material. Entonces sí, expongo en museos, creo que en parte los utilizo para producir, no los utilizo para exponer mi trabajo. Para mí los museos, como los centros de arte alternativo, porque opero de forma parecida en los dos, es un lugar desde el que trabajar, tener un equipo, una ayuda, porque me han ayudado, Javier y Cristina me han ayudado mucho a sacar adelante estos proyectos, y bueno, y otros que han participado, y lo hago desde el museo. O sea, no es un lugar donde exponer, sino es un lugar desde el que producir, y producir cosas complejas, como las que he puesto como ejemplo en Valladolid, o como la del IBAM, que acabaron amenazándonos la cementera. O sea, que hay como ¿quién instrumentaliza a quién? No lo sé, es complicado.
A mí hay algo que me parece muy bonito también de esa uy. De esa posición, y que yo creo que también he aprendido de ti, Lara, que es eso, como entender las exposiciones no solamente como lugares donde se muestran objetos terminados o que son lugares de exposición, sino que son espacios también políticos y son espacios en los que se pueden tener estos debates, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando la primera exposición que hice de litio no era tanto así, era un poco afectada, yo diría. Pero la segunda solo la hicimos porque la comunidad quería esa exposición, porque era una exposición que estaba en el centro de Porto, que iba a tener una visibilidad en un momento de debate público, y entonces hicimos esa exposición porque la exposición permitía precisamente que viniera gente, que dialogara, que pusiera en conversaciones, ¿no? que se pudiera discutir sobre los futuros que se querían para Portugal. Y entonces toda la idea de la exposición venía de esa concepción de la institución como un lugar que facilita no solamente mostrar obras de arte, sino generar debates, como por ejemplo este que podemos tener, ¿no? Sobre los agujeros de Valladolid. Y yo, para mí, eso te lo agradezco, Lara, porque creo que sí, que al final, bueno, hay contradicciones. Al final te haces una exposición, hay un catálogo, pero también se vive de algo, ¿no? Porque si no... pero sí, como me parece interesante que esta conversación sobre las graveras de Valladolid pase en el patio herreriano, ¿no? O sea, creo que tiene algo de valor. Y la verdad que apenas hago catálogos porque ponemos tanto tiempo y tanto trabajo en las guías de descampados que luego apenas queda energía para hacer catálogos. O sea, es que casi nunca ni se plantea. Ejemplo de cómo un proyecto se lleva la energía. A ver, Javier, creo que ya vas a cerrar, ¿no? Porque no sé, yo no sé cuánta energía tiene aquí. Yo quería una última para ti, bueno, una última o penúltima, lo que sea. Marina, aquí hay una tradición académica en torno a la arquitectura muy fuerte en Valladolid. Un poco vista tu experiencia y actual, también en Columbia en este caso, yo quería saber en qué te llama la atención o en qué dirección están avanzando los debates académicos en torno a la arquitectura en un lugar que supuestamente debemos entender como punta de lanza, como es Columbia, y si es posible desligar estos debates académicos del sentido de urgencia al que abocan imágenes como las de Los Ángeles de estos últimos días y la urgencia que dimana del asunto del clima. Sí, bueno, creo que como hay tanto tránsito, ¿no? Al final... creo que no son muy diferentes ya los discursos, ¿no? Que hay en los diferentes lugares. Creo que bueno, en los últimos años se ha hecho un mayor hincapié en pensar, descentrar de alguna manera la figura del humano como centro de la arquitectura, ¿no? Esa figura vitruviana que parece que construimos la arquitectura alrededor de esa figura, se ha desplazado para entender cómo el confort del humano no puede existir sin el de las montañas, y hablamos de montañas como ente abstracto, como de más seres, ¿no? Y cómo pensar. Hasta ahora yo creo que la manera en que eso se ha materializado es muy tímida, como más metafórica que de otro grado, ¿no? Esta idea de cómo construir edificios no solamente para que vivan las personas, pero también para que bueno, pues que esos hábitats favorezcan la vida de otros seres y generaciones futuras. Creo que todavía eso es algo que está muy presente y creo que todavía falta como que se haga más que un dibujo bonito, ¿no? O buenas intenciones, pero por ahí va algo. Y luego, claro, por supuesto son las urgencias. Hay una gran preocupación por la reutilización, lo que estamos diciendo. Hay muchísimas generaciones jóvenes, generaciones de jóvenes arquitectos y arquitectas en España y también en otros lugares que están intentando entender cómo reutilizar. Y la normativa no siempre ayuda. O sea, al final también pasa como lo que le pasa a Lara, que te encuentras también con una burocracia, que tú dices, bueno, este edificio vamos a usarlo o vamos a usar materiales de este edificio para otro, y te dice, ¿quién certifica esos materiales, ¿no? ¿Quién certifica esas ventanas, esas puertas? Entonces te encuentras con realmente problemas
muy diarios a temas que son importantes, pero que todavía no tienen una solución tan fácil. Entonces hay mucha gente pensando en esos temas, a mí me parece muy interesante, ¿no? Desde diferentes puntos de vista. Pero yo lo que creo, a mí me interesa el deseo como una fuerza movilizadora, porque hay algo, yo creo que los museos generan, ¿no?, movilizan el deseo, que claro, no podemos solamente construir arquitectura a través de la culpa, ¿no? Porque al final la arquitectura también lo que hace más es generar deseos por formas de vida, ¿no? O sea, cuando vemos un casoplón que nos dicen, no sé, pues, o el típico loft o incluso al nivel de los materiales, ese mármol pulido, esas ideas como, ¿no?, de los niveles de vida a los que queremos aspirar. Yo siempre hablo de la piscina infinita, ¿no? Todas esas concepciones que han permeado la idea que tenemos del buen vivir o de lo que queremos aspirar, aspiraciones sociales, tienen que ver con deseos. Pero esos deseos han sido como atrapados por el consumismo y muchos de ellos tienen que ver con nuestras formas de destrucción. Entonces mi pregunta, yo creo que la pregunta de mucha gente es ¿cómo podemos seguir movilizando el deseo? Porque es importante, ¿no?, para seguir viviendo, eso es como nos relacionamos a través de formas de deseo, a través de la arquitectura, pero por deseos que no sean destructivos. A lo mejor podemos tener una piscina infinita, pero ¿cómo hacemos para que en épocas de sequía no estemos quitando el agua a otras personas? ¿O cuáles son los materiales adecuados que nos generen deseo, que sigan teniendo belleza? O sea, yo no creo que la belleza sea incompatible, ¿no?, con la política, que sigamos queriendo tener y que sean parte de nuestra vida y que no se impliquen destruir un ecosistema entero, ¿no? Entonces, a mí me interesa mucho eso y yo creo que hay muchas personas también pensando en esos otros deseos a través de la arquitectura.